Estimados estudiantes, muy buenos días. En estos momentos me dispongo a compartirles un video, dado que por problemas técnicos de conectividad no fue posible realizar de manera sincrónica el encuentro. Por cuestiones de agenda en estos momentos del curso de Ingeniería Económica, pues me veo en la obligación de poderles enviar esta pieza audiovisual con el objetivo de que nos guiemos en la construcción del simulador que les voy a compartir para el desarrollo de esta última actividad, la cual tiene un plazo máximo de 5 días para terminar, y pues en ese sentido es fundamental que adoptemos lo que les voy a plantear el día de hoy. Entonces, la guía de aprendizaje tiene un componente independiente y se va a desarrollar bajo unas 20 horas de trabajo y una puntuación de 125. Aquí básicamente lo que tenemos que realizar para el informe es las respuestas a estas preguntas para luego desarrollar el ejercicio bajo el esquema de simulación. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a realizar bajo el esquema de simulación, además de las preguntas? Pues los que están en el anexo número 5. Este caso tiene un procedimiento que reúne los elementos de las unidades 1, 2 y 3. Pues básicamente lo que vamos a realizar es una evaluación financiera de un proyecto que pues tiene estos datos. Aquí hay algo muy importante, y es que el simulador es una herramienta facilitadora para que ustedes puedan construir las cifras, pero lo más importante es que ustedes puedan desarrollar el análisis con sus propias palabras. ¿El análisis para qué? Para determinar el valor total de la inversión y clasificar los activos fijos y el capital de trabajo. También el análisis para calcular el punto de equilibrio en unidades, para determinar los beneficios netos anuales del proyecto y para construir el flujo de caja y la recuperación del capital de trabajo, calculando el valor presente neto y pues usando una tasa de descuento del 12%. También necesitamos determinar allí la tasa interna de retorno y el costo anual uniforme equivalente o CAUE del proyecto. Con base en estos indicadores y estos resultados debemos analizar si el proyecto es viable o no y por qué. Y pues es en eso que hago énfasis para que desarrollemos esas competencias de análisis y comunicativas con el objetivo de poder argumentar los resultados del ejercicio. Entonces tenemos una plantilla que he construido para ustedes y que se las voy a compartir el día de hoy. Y quiero que nos enfoquemos en las pestañas de inicio y de datos del caso. Entonces, en esta primera pestaña de inicio, pues nos dan las indicaciones de qué debemos realizar. Entonces, tenemos unas convenciones muy importantes en las que el texto azul se van a convertir en nuestro input o datos de entrada. Esto significa que ustedes, estudiantes, se van a concentrar en, de acuerdo al caso, en colocar los valores correspondientes en las celdas de color amarillo para que el simulador construya los indicadores 2 hasta el número 6 y con él poder tener un espacio de preguntas orientadoras, que eran las preguntas que estaban al inicio de la guía, que las podamos responder en este sentido y posteriormente realizar un resumen ejecutivo para efectos del informe. Entonces, en número 6 hay unos elementos conceptuales muy importantes para que ustedes puedan determinar diferencias de leasing factory o joint venture, que son guías y elementos de contratación o mecanismos con los cuales se apalancan financieramente las compañías. Entonces, volvamos al punto en lo que ustedes deben desarrollar, que es la pestaña o la hoja de datos del caso. Estos datos del caso se diligencian con el insumo del anexo. Recordarles que ustedes tienen aquí una información que deben de leer primeramente para entender el contexto de la compañía y sobre él poder determinar los indicadores que el mismo simulador construye. Entonces vamos a digitar los valores numéricos
en los espacios resaltados en amarillo y posteriormente la herramienta, voy a mostrarles aquí cómo queda, va a proyectar en cada una de las pestañas cómo queda la inversión inicial en términos de activos fijos, en términos de capital de trabajo y en términos de inversión total. Posteriormente, la herramienta nos da también el punto de equilibrio en unidades, hallando inicialmente el margen de contribución unitario y, muy importante, porque la herramienta nos da punto de equilibrios en unidades y en pesos colombianos. Adicionalmente nos construye una gráfica de líneas en donde observamos el punto de intersección en donde se establece el punto de equilibrio. Recordarles que este elemento es cuando la compañía alcanza un nivel de ingresos exacto para cubrir sus costos y gastos del proyecto. Entonces, también hay un espacio para que se haga una retroalimentación, que eso es lo que yo requiero de parte de ustedes con el equipo de docentes, que nos centremos en mejorar la interpretación de estos indicadores de cara a los resultados y que a su vez también lo hagamos sobre el flujo de caja. Entonces, el flujo de caja se construye también con los datos del caso que ustedes han ingresado y pues aquí vemos la proyección desde el año 0 hasta el año número 5, en donde entendemos que el año 0 es en el momento en el que se hace la inversión inicial y posteriormente desde el año 1 al año 5 se computan los ingresos y los gastos del proyecto de acuerdo con los datos del anexo. El flujo de caja acumulado lo vemos aquí en la fila 20, pero es muy importante entender el flujo de caja neto, que no es otra cosa que los recursos disponibles y efectivos que se dan año tras año con ocasión a los datos de la compañía en términos de ingresos y de egresos. Aquí también hay una gráfica de flujo neto de caja y acumulado para que ustedes se den a la interpretación. Posteriormente, la hoja número 5 nos muestra los indicadores de rentabilidad y de decisión de la inversión, en donde hay un costo inicial de capital, en donde traemos las cifras del flujo de caja neto y la herramienta nos calcula con funciones financieras de Excel el flujo neto de caja, en este caso para hallar el valor presente neto, para hallar la tasa interna de retorno y para hallar el costo anual uniforme equivalente. Entonces, de acuerdo con estos resultados, ustedes deben de determinar si son elementos positivos o negativos de la compañía, todo esto comparables con las expectativas del negocio y de los inversionistas que están impresos en la guía de aprendizaje y en el anexo. Yo les pido por favor nuevamente de que revisen antes de ingresar los datos el anexo a profundidad para que establezcan cuáles son las metas en términos de indicadores que tiene la compañía para sí mismo orientar el análisis. Y posteriormente hay un espacio para que puedan ustedes imprimir ese análisis con sus propias palabras. Al final pueden responder ustedes las preguntas orientadoras que se encuentran en la guía de aprendizaje sin necesidad pues, de hacer otro archivo. Entonces, por favor, también las responden y al final cumplimos con lo que nos indica la guía para efectos de consolidación de los reportes, porque debemos entregarlo con la siguiente estructura. Una estructura de tal forma que tengamos una portada, una introducción, unos objetivos, las respuestas a las preguntas orientadoras que puedan ir en Word o lo pueden hacer en Excel con el simulador que les entregué, el resumen de los mecanismos de financiación que ya vienen propuestos en el simulador, el desarrollo del ejercicio propuesto que es el simulador y lo más importante para mí como docente o tutor son las conclusiones. Desarrollen por favor esas competencias comunicativas, apóyense en los elementos conceptuales que hemos venido trabajando a lo largo del curso y por supuesto para efectos de entrega se utilizan referencias bibliográficas que éstas sean a partir de las normas APAS vigentes. Entonces, dicho esto, les pido el favor de que nos pongamos manos a la obra porque nos quedan
tan solo 5 días para terminar esta actividad. Se los voy a enviar inmediatamente. Les agradezco a todos la atención y les deseo muchos éxitos en este final de la actividad.